Dice Jesús: bienaventurados cuando os insulten y os persigan por mi nombre. Y dice también: ay de vosotros si todo el mundo habla bien. También hacían eso con los falsos profetas. Pues hoy quiero compartir con vosotros algunos mensajes que he recibido que en cierto modo son insultos porque de alguna manera juzgan mi persona y mi labor desde el desconocimiento de lo que hago y lo que digo, pero que ciertamente me hacen ser bienaventurado, como Jesús dice en el Evangelio. Hola misioneros, pues así es. Dice Jesús: bienaventurados cuando os insulten y os persigan por causa de mi nombre. También dice: ay de vosotros si todo el mundo habla bien, porque también hacían eso con los falsos profetas, ¿no? Pues ya llevo un tiempo poniendo vídeos en internet y aunque no los ve mucha gente, pero ya llegó el momento que esperaba que llegara en algún momento, pues ha llegado el momento en el que he recibido comentarios que, bueno, de alguna manera me espolean y me provocan. Y quería compartirlos con vosotros para hacer también una reflexión sobre ello, ¿no? Y mostrar también pues que en el corazón siento verdadera alegría por poder leer estos comentarios y sobre todo por poder dar una respuesta a estos comentarios, porque si no pudiera dar una respuesta, entonces quizá entristecería, pero en este caso sí puedo dar una respuesta. No voy a decir tampoco quién es, aunque los comentarios son públicos y los puede leer cualquiera, pero como no sabéis tampoco el vídeo en el que están, es difícil encontrarlos. Pero vamos a comenzar por el primero y vamos a ir poco a poco desglosando qué es lo que dice esta persona, qué es lo que me dice, ¿no? El primero de los comentarios dice así: el mayor chiste es que ustedes vayan a meter su religión en Japón. Allá ya está el budismo y el sintoísmo, que son mucho más beneficiosos. Respeten, olé. No engañen más a la gente con sus mitos. Quédenselos en España. Esto dijo la persona que hizo el comentario. Y vamos a comenzar, ¿no? Viendo el principio de su mensaje, ¿no? Dice que hemos venido a meter nuestra religión en Japón, meter mi religión en Japón. Es una manera de expresarlo que resulta algo despectiva, ¿no? Porque ir a meter algo en un sitio implica como cierta violencia, ¿no? Cierto forcejeo, ¿no? Y sin duda yo no tengo la sensación de estar forzando, ni forcejeando, ni violentando la realidad de nadie con la labor que yo estoy haciendo aquí. Yo he venido aquí a anunciar a Jesucristo y lo hago desde la propuesta. Yo no le impongo a nadie la religión cristiana, yo no le impongo a nadie a Jesucristo, yo lo propongo. Y además lo propongo de una manera que intento apelar a la libertad del otro, especialmente cuando el otro es alguien que no está bautizado, ¿no? Dice también este usuario que el budismo y el shintoísmo son mucho más beneficiosos que el cristianismo, ¿no? Se da a entender, aunque no lo dice. Supongo que el usuario conocerá muy bien el shintoísmo y el budismo para poder hacer una afirmación de este tipo. Sin embargo, tampoco explica en qué sentido son más beneficiosos el shintoísmo y el budismo, ¿no? Luego dice: respeten, olé. Y yo me pregunto, ¿es irrespetuoso hablarle de Jesucristo a los demás? Por ejemplo, yo voy a un encuentro de personas que tienen interés por la cultura española en una cafetería que hay en el centro de Osaka, y allí la gente me pregunta por qué he venido a Japón, a qué me dedico, y yo les explico que soy sacerdote católico, que soy
misionero que he venido aquí a anunciar a Jesucristo y de esa manera les doy un testimonio y les hablo de Jesucristo a través de mi propio testimonio. ¿Acaso eso es ser irrespetuoso con ellos? Yo creo que no, sin duda. Acompañar a un japonés que desea recibir el bautismo y formarle hablándole de Jesucristo es faltarle al respeto. A lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es qué significa la palabra respeto, ¿no? Así, de una manera muy sencilla, el respeto se podría definir como tratar al ser humano como a un ser humano. Por ejemplo, si yo trato al ser humano como a un perro, pues no le estoy respetando, porque el ser humano no es un perro. Si yo trato al ser humano como una mula de carga, pues no estoy respetando al ser humano, porque el ser humano no es una mula de carga. Así que respetar significa tratar al ser humano como ser humano. Así que, entendiendo esto, quizá el mayor respeto que se puede tener por el ser humano, pues es ayudarle a dar respuesta razonable a los interrogantes últimos que lleva en el corazón. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el dolor y el sufrimiento? Quizá respetar al otro significa, en última instancia, ayudarle a dar respuesta a eso, porque es tratarle como a un ser humano. Y finalmente acaba este comentario diciendo: no engañen más a la gente con sus mitos, quédenselos en España, dice. Los mitos son historias que quieren dar respuesta a preguntas profundas. Por ejemplo, en la Biblia, en el primer libro, al comienzo del Génesis, se narra la creación y se hace a través de un relato mitológico. Se intenta dar respuesta a de dónde viene toda la realidad, qué lugar ocupa el ser humano dentro de esta realidad, ¿no? Pues a eso se da respuesta a través de un género literario que es el género mitológico. Pero eso no quiere decir que el contenido de ese mito sea algo falso, que no sea razonable. Es profundamente razonable y ayuda a dar respuesta a preguntas profundas que el ser humano tiene en el corazón. Y ya que habla de mitos y habla de que el sintoísmo es más beneficioso, es cierto que en el sintoísmo la base está formada prácticamente en su totalidad por mitos. Por ejemplo, el Kokiji es uno de los primeros, si no el primer compendio de los mitos que están en el fundamento de la religión sintoísta. En el cristianismo no solamente encontramos en la Biblia este género literario, también está el género literario histórico, el género literario sapiencial, el género literario que hace referencia a leyes, ¿no? Hay diversidad de géneros literarios dentro de la Biblia, ¿no? Y bueno, yo le dije: muchas gracias por tu mensaje. Y me volvió a responder y me dijo: ustedes, con su religión, destruyeron el arte y la cultura de otros pueblos. No respetaron y no respetan, desde los jesuitas con el visitador Alejandro Baliñano destruyendo la cultura en Asia. ¡Qué vergüenza! Esto dice el usuario. Así que con nuestra religión hemos ido destruyendo el arte y la cultura de otros pueblos. Pues quizá en algún caso algún cristiano haya cometido este pecado, ¿no?, de no respetar la persona que tiene delante y haber destruido, no lo sé, podría ser, ¿no? Pero recuerdo que San Juan Pablo II pidió perdón en algún momento por los pecados de la Iglesia, así en general, ¿no? Es verdad que yo tengo la sensación
de que esto se ha exagerado mucho y la historia se ha llenado de leyendas negras, ¿no? Es decir, relatos falsos sobre la historia que tienen como finalidad el desprestigiar, ¿no?, a la Iglesia y desprestigiar a los cristianos, ¿no? Y si es así, pues yo también pido perdón, claro que sí, pero en general y desde la historia que yo conozco, creo sinceramente que la Iglesia, cuando ha llegado a un lugar, ha intentado siempre, en todo momento, respetar la cultura del lugar al que llega y hacer una inculturación de la fe en ese lugar en el que ha llegado. Y de esa manera intento yo desarrollar mi labor aquí en Japón, conociendo profundamente la cultura japonesa, ensalzando aquellas cosas verdaderas, buenas y bellas que hay en la cultura japonesa, que hay muchas, y mostrando también cómo en ello hay una conexión con el Evangelio, ¿no?, con Jesucristo. Dice también que desde Alejandro Baliñano no se ha respetado la cultura en Asia y se ha ido destruyendo. Bueno, para los que no lo sepáis, Alejandro Baliñano fue un sacerdote jesuita del siglo XVI que fue enviado a Asia y que durante un tiempo fue el que lideró la comunidad de los jesuitas aquí en Japón. Y seguramente, pues, alguna cosa mala hizo, obviamente, igual que las hago yo y que las hace todo el mundo. Pero ya que habla de esto en concreto, ¿no?, de no respetar la cultura japonesa, pues comentaré una cosa que hizo Alejandro Baliñano aquí en Japón, yendo en contra de aquel que había sido antes el que lideraba a los jesuitas aquí en Japón, que era el padre Francisco Cabral. Pues este sacerdote, el padre Francisco Cabral, había impuesto que los japoneses debían de adaptarse a las ideas y modos de pensar occidentales y no al revés. Sin embargo, Alejandro Baliñano, yendo en contra del padre Francisco Cabral, lo que impuso fue lo contrario. Incluso el padre Francisco Cabral quiso impedir que los seminaristas japoneses llegaran al presbiterado y se quedaran en hermanos jesuitas nada más. Y fue Francisco Baliñano quien quitó esto y permitió que los seminaristas japoneses pudieran también ser sacerdotes. Creo sinceramente que esto no es destruir la cultura japonesa, sino precisamente todo lo contrario, hacer una labor de inculturación en el lugar al que la Iglesia llega, y en este caso a Japón en el siglo XVI. Continúa el usuario y su siguiente comentario dice así: Jesucristo es un mito. Jesús sí puede ser histórico. Ustedes solo engañan a la gente en una tierra que no tiene esa cultura ni esas creencias. ¿Cuándo aprenderán a respetar y no andar metiéndole a la gente sus mitos? Les recomiendo un libro de este señor. Muy bueno. Tome nota de cada mentira y luego investigue para que vea qué tan interesante es comprobar lo que dice la obra de investigación de este señor. Muy bien. Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Dice, ustedes solo engañan a la gente en una tierra que no es la suya. Dice eso, ¿no? Ya está juzgando la intención con la que yo desarrollo mi labor, que por supuesto él desconoce, pero intentaré de una manera honesta compartirlo aquí delante de vosotros. Mi deseo, y creo que siempre ha sido así, es el de buscar la verdad. Lo decía San Agustín, que nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en la verdad con mayúsculas. Y yo busco la verdad y honestamente me adhiero a ella. Y la busco con mi corazón y con mi mente. Porque el corazón, porque el amor
es también un camino de conocimiento, a la vez que mi razón y mi entendimiento también me ayudan en esta labor de buscar la verdad. Y una vez encontrada la verdad, poder transmitirla. Luego propone un libro que básicamente de lo que habla es de las mentiras, las grandes mentiras de la Iglesia Católica. El eslogan de este libro es el siguiente: la verdad os hará libres, la mentira creyentes. Esta es la propuesta. Y efectivamente miré el índice, ¿no? Y nada más que mirando el índice ya pude hacerme una idea de cuáles son las ideas que hay detrás de la propuesta de este autor para hablar de lo que él llama las grandes mentiras de la Iglesia Católica. De hecho, una de ellas es que el cristianismo es una invención de San Pablo, una construcción que San Pablo hace a posteriori, ¿no? Como judío que era, ¿no? Ante el acontecimiento de lo que ha sucedido, ¿no? Con esta persona, ¿no? Que es Jesús y que ha muerto en una cruz, pues San Pablo desarrolla toda una teología y en principio pues todo el cristianismo, ¿no? Efectivamente conozco este argumento y sé de dónde viene, ¿no? En el siglo XVIII es Rey Marus quien empieza a hablar de el Cristo de la fe y el Cristo histórico. De hecho, el prólogo que escribe Joseph Ratzinger en su primer libro de Jesús de Nazaret aborda este tema, que es muy importante y que luego tiene consecuencias muy serias en la historia, ¿no? Y separando el Cristo de la fe del Cristo histórico, se llega a considerar la resurrección como una mera invención de los apóstoles. Eso después se continúa con otro biblista, Ferdinand Christian Bauer, que lo que hace es oponer un cristianismo judio-cristiano fundamentado sobre todo en la figura de Pedro y de Santiago con un cristianismo paulino, ¿no? De San Pablo. Eso luego también es retomado por Nietzsche, aunque Nietzsche hace una contraposición que entra dentro del tema moral, ¿no? Y habla también de Pablo como el inventor de la culpa, de la cruz, de la salvación, a través de todas sus cartas en el Nuevo Testamento. Y yo le respondí a este mensaje y le dije: muchas gracias por tu sugerencia. De hecho, he leído obras que siguen este mismo planteamiento que el libro que recomiendas. He reflexionado sobre estos argumentos y he de decir que mi fe no se sustenta sobre mentiras, sino sobre verdades razonables. Y tú juzgas mi labor misionera como una destrucción cultural, pero ni siquiera me conoces. En fin, tengo la conciencia tranquila de saber que mi labor respeta a los demás, que no impongo nada, sino que propongo, y que aquel a quien propongo no es ajeno a ninguna cultura porque es universal. De nuevo, gracias por provocarme a profundizar más en el tesoro infinito de mi fe católica. Gracias de veras. Si todos hablasen bien de mí, sería un mal signo, ¿no? Por ejemplo, en esto de lo que habla este chico, ¿no? De que, bueno, no sé si es un chico o una chica, de que el cristianismo es una invención de San Pablo, pues efectivamente los estudios bíblicos han demostrado que San Pablo ya recibe toda una teología. Y de hecho, en las cartas de San Pablo se encuentran profesiones de fe cristológicas que son anteriores incluso a San Pablo. Y él mismo lo dice: lo que yo he recibido, asimismo os lo transmito, ¿no? Así que Pablo no conoce un cristianismo vacío, sino que recibe una tradición
y esa tradición la transmite. Hay en esto también una contraposición entre una teología bíblica y una supuesta teología helenizada, una supuesta helenización del cristianismo que se le atribuye supuestamente a Pablo, ¿no? Esto viene sobre todo del ámbito protestante y de la consideración del principio teológico de la sola escritura, ¿no? Y efectivamente, al final, todos estos planteamientos dialécticos que buscan separar y confrontar, pues ya hemos visto que históricamente han tenido resultados no adecuados, ¿no? Y dice el usuario: ese es el mayor de los problemas con ustedes, que están legítimamente convencidos de que lo que hacen está bien. Eso los hace peligrosos. Ya entramos en un terreno peligroso, podríamos decir, porque en el fondo, con este comentario de este usuario, lo que está haciendo es muy serio. Este argumento esconde el abandono de todo diálogo razonable, ¿no? Me he convertido en una persona peligrosa. Y como me he convertido en una persona peligrosa, habría que preguntarle a esta persona: ¿llegaría usted a justificar el asesinato de sacerdotes? ¿Llamaría usted a eso un deber de justicia en honor a la verdad? Esto se parece un poco a lo que sucedió en España a principios del siglo XX y que acabó en una guerra civil. Este paso que da el usuario es un paso muy peligroso. Abandonar el diálogo razonable nunca nos llevará a un buen puerto. Jamás. Y continúa el usuario diciendo: definitivamente el clero da vergüenza, pensando que son los conocedores de la verdad y esparciendo su mitología en culturas que no deben. Es bueno saber que cada vez hay menos creyentes y practicantes en esa creencia. Así la gente podrá generar valores y virtudes genuinos que no están sustentados por mitología hebrea reinterpretada por Pablo de Tarso. Aquí en este comentario de nuevo el usuario vuelve a poner de manifiesto esta teoría de que San Pablo es el inventor del cristianismo de la que hemos hablado antes. Y se alegra de que cada vez haya menos cristianos, cosa que no sé si es cierta, yo creo que no, cada vez hay más, pero dice eso. Y dice que habiendo menos creyentes, la gente será capaz de generar valores y virtudes genuinos. Bueno, esto me recuerda a una obra muy importante del teólogo Henri de Lubac del siglo XX, un jesuita, que se llama El drama del humanismo ateo, y que lo que hace es un estudio histórico de grandes filósofos y sus planteamientos y cómo este camino de estos filósofos lleva a tratar de liberar al hombre eliminando a Dios, pero lo que consiguen es deshumanizar al hombre. Y todo esto termina en el siglo XX en las dos grandes guerras mundiales. Comenta a Ludwig Feuerbach, que plantea a Dios como una proyección del propio yo, del propio ser humano. Continúa con Comte y el positivismo y la religión de la humanidad. Continúa después con Nietzsche y la muerte de Dios y el superhombre, que tiene mucho que ver con lo que dice aquí el usuario, ¿no? De acabar con Dios para que cada uno pueda generar sus propios valores genuinos. Y finalmente con Karl Marx, el comunismo y el ateísmo práctico con un reduccionismo materialista, ¿no? De toda la realidad. Pues aquí, ¿no? Viene mi... Él tenía su sugerencia literaria, yo tengo también la mía. Es un libro un poco complejo, pero ciertamente muy iluminador sobre el camino que nos ha llevado al lugar
en el que ha estado la humanidad durante el siglo XX y que tiene bastante que ver con el lugar en el que estamos ahora. Y yo le respondí de nuevo y le dije, espero que todo este diálogo, igual que me interpela a mí, también te interpele para bien a ti. Yo no soy el poseedor de la verdad. Yo sigo a la verdad y la busco con todo mi empeño. Es fácil decir que los cristianos nos creemos en posesión de la verdad y no reconocer el quizá de lo mismo en el lado propio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que este usuario se ha dado cuenta de que la propuesta cristiana no es una cosa pequeña ni una cosa parcial, sino que es una propuesta que tiene pretensión de totalidad. Es decir, que es algo profundamente serio en el sentido de que quiere dar una respuesta a la totalidad, a la realidad, a el ser humano, a nuestros deseos y anhelos más profundos, ¿no? Se da cuenta de ello. Y al no estar de acuerdo con la propuesta, pues efectivamente, al ser una propuesta de totalidad, eso produce en la persona en este caso, un rechazo grande, ¿no? Así que eso lo entiendo, ¿no? Y de alguna manera esto me provoca a mí también, porque yo tengo también que plantearme todos estos quizá. Quizá esto que estoy haciendo es mentira. Quizá esto es lo que creo, no es verdad. Quizá esto que me propone esta persona es verdadero. Así que en ese quizá yo me siento llamado a poder dar una respuesta. Por ejemplo, en esta propuesta de que el cristianismo es una invención de San Pablo, pues oye, tengo que poder dar una respuesta a esto desde mi fe y debe ser una respuesta razonable. A esto me refiero con el quizá, y igual que yo me lo planteo, espero que también este usuario se lo plantee del mismo modo. Y esto ayuda a una sana purificación de la fe por la razón, ¿no? Porque la razón tiene esa capacidad de purificar a la fe, al mismo tiempo que la fe tiene la capacidad de elevar a la razón hacia la contemplación de las verdades últimas, ¿no? Así que en esa relación bidireccional y conjunta que tienen la fe y la razón, es muy importante ir dando respuesta a esos quizás, ¿no? Y finalmente, pues dice, la historia respalda que el cristianismo, en especial la Iglesia Católica, es de lo peor. Bueno, me parece un argumento difícil de demostrar, bastante difícil de demostrar, pero en fin, escribir se puede escribir lo que uno quiera, por lo visto. Pero entiendo que después de tantos años no sea fácil buscarse un trabajo de verdad y vivir de manera digna. Ya les toca seguir en eso porque ¿qué más hacer, no? Bueno, este señor pues da a entender que yo soy un mentiroso trabajando para extender mi mentira, aun sabiendo que lo que estoy haciendo es una profunda mentira. Bueno, le agradezco que me tenga en tan poca consideración. Y yo siempre, siempre estaré dispuesto a seguir mostrando la razonabilidad de mi fe, como he intentado hacer en este vídeo, para demostrar y mostrar que efectivamente no me dedico a extender una mentira a sabiendas de que aquello que transmito es una mentira, y tampoco estoy en esto porque el trabajo me tiene que dar de comer y si no, pues no tengo nada que comer y entonces pues algo tengo que hacer. No, 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 no.
Podría hacer muchas cosas distintas de las que estoy haciendo, pero esto es lo que quiero hacer, por honor a la verdad, por amor a la verdad y por amor a los demás. Por eso anuncio a Jesucristo. Y finalmente, pues su último mensaje dice: qué vergüenza que la vida de uno se base en engañar a la gente con eso. Qué vergüenza. Pues yo le respondí así: qué pena que pienses así. Qué pena. Ciertamente es un diálogo bastante complejo. Yo no conozco a esta persona y no sé cuál es la historia que hay detrás, ¿no? En otras ocasiones, pues hay personas que han tenido una mala experiencia dentro de la iglesia. Esta persona escribe en español de manera que da a entender que su lengua materna es el español, así que quizás sea español, quizás sea de algún país de América. Si es así, probablemente sea una persona, por supuesto, que ha conocido la cultura cristiana y quizá probablemente que esté bautizado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si habrá tenido una mala experiencia que le habrá llevado a ese rechazo del cristianismo? Pero al final, lo que está en la base de ese rechazo no es tanto un argumento razonable y bien estructurado, sino una herida en el corazón, una herida que se apega a todo aquello que pone en entredicho a la Iglesia, todo aquello que desprestigia a la Iglesia. Y siendo eso así, pues es muy difícil poder llegar a un entendimiento razonable dando respuesta a todos esos argumentos, ¿no?, que flotan en el exterior sin poder llegar al fondo para poder sanar las heridas del corazón y poder dar una respuesta. Pues le doy gracias al Señor por estos comentarios, por estos mensajes que, por un lado, juzgan mi labor de una manera, considero, injusta por parte de este usuario, pero le doy gracias a Dios porque ante estos comentarios se me da la oportunidad de poder profundizar más en mi fe, de poder cimentar mi fe más sólidamente, ¿no? Pues muchas gracias, misioneros, por haberme acompañado en todo en toda esta reflexión.